Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por volverse a unir a este Facebook Live. En esta ocasión voy a tener gusto de compartir con ustedes algunas estrategias que van a ser muy útiles para el manejo del tema de la enuresis en los pequeños cuando están en la escuela. Obviamente este tema lo vamos a tener que adaptar a esta nueva normalidad y ahorita al tema de que están haciendo la mayoría de los chiquitos escuela en casa. Sin embargo, estas estrategias también van a ser muy útiles si tenemos a nuestro pequeño tomando clases en línea. ¿Por qué? Porque al final va a tener horarios y va a tener actividades escolares, entonces vamos a tratar de que estas estrategias también sean aplicables. También vamos a considerar que en algún momento esto se va a retornar a la realidad que conocíamos y que estas estrategias también van a poder seguir siendo aplicables y vigentes. Bien, si algunos de ustedes ya nos acompañaron en algunos otros episodios, hemos tenido la oportunidad de aclarar muchísimas dudas acerca de lo que es la enuresis. Entonces, hoy no me Bien, ya estamos de regreso. Perdón, hubo por aquí un problemilla técnico. Les comentaba que hoy no nos vamos a detener mucho en el concepto y la definición de la enuresis, solamente recordar, para tener como un punto de partida, recordar que la enuresis es una enfermedad y por lo tanto tiene tratamientos. Y cuando hablo de tratamientos, vamos a hacer referencia a tratamiento médico y tratamiento psicológico, pero también la participación de los papás y en este caso de la escuela van a ser muy útiles. Entonces vamos a formar un equipo y para que este tratamiento pueda ser mucho más efectivo. Bien, tomando en cuenta entonces que se trata de que la enuresis es una enfermedad, vamos a partir del hecho de que los niños, por muchos esfuerzos que hagan, no van a tener control absoluto de lo que está sucediendo, de esta situación. Por lo tanto, se van a derivar muchísimas emociones y estados de ánimo, entre ellos la frustración, la pena, el sentirse que están fallando, que por más esfuerzos que están teniendo no consiguen que mamá y papá estén contentos, porque obviamente si los recogemos del colegio o ahorita que están en casa, nos damos cuenta que ya pasaron 2, 3 horas y de pronto la ropa está mojada, pues obviamente esto genera descontento y genera nuevamente como el tema de que hoy otra vez está pasando y se convierte, bueno, en una situación, en una dinámica un poquito complicada. Entonces, vamos a partir de que no es algo que el niño esté haciendo de manera voluntaria ni por romper reglas y mucho menos si lo abordamos como en el tema escolar, el niño no está queriendo escapar de clases, no está queriendo llevarla contra la maestra y en casa obviamente tampoco. Esto sí puede ser un dato, quiero hacer como una aclaración porque el otro día justamente comentaba con unos papás en una consulta, sí puede ser que los niños que no estén diagnosticados con enuresis utilicen la escapada al baño o el levantarse tantas veces al baño. ¿Por qué? Pues por una manera de distraerse, porque están aburridos, porque de pronto pueden tener este escape. Sin embargo, si ya tenemos diagnosticado que el niño tiene enuresis, entonces vamos a tratar de ser muy flexibles y vamos a tratar de adaptar una estrategia muy fácil para que el niño no sienta como que mamá o papá ya no le creen cuando tiene que ir al baño, ¿no? Algo que nos ha funcionado mucho con las escuelas es que las escuelas comprendan y entiendan y estén enterados de que tenemos a un pequeñito en el salón de clases con este tema. ¿Por qué es importante? Porque de esa manera la escuela también va a facilitar el acceso al baño las veces que sea necesaria. Por ejemplo, si tenemos un pequeñito que está teniendo tratamiento farmacológico, va a ser muy útil que en la escuela nos apoyen con el tema de los horarios. Sabemos que dejarle, por ejemplo, a un pequeñito el uso, si es sobre todo muy pequeño, entre 6 y 7 años, el que tenga que recordar que tiene que ir al baño tantas veces y que tiene que tomar un medicamento, pues sin duda la maestra ahí puede ejercer muchísimo esta función de apoyo. Otra de las estrategias que nos sirven mucho dentro de la comunicación con la escuela es establecer una imagen, un sticker, una herramienta de papel que puede ser ahorita muy útil, lo voy a explicar cómo lo podríamos utilizar en la escuela en casa, para que estos chiquitos puedan tener acceso al baño sin
tener que acercarse a la maestra, esperar un turno, porque en algunas escuelas así se maneja, sin tener que estar diciendo otra vez puedo ir al baño, porque incluso a veces los compañeritos suelen burlarse, ¿no? Cuando no se comprende el problema. Entonces, otra vez vas a ir, ya no nos deje ir, ¿no? Entonces, evitando eso, el niño puede establecer una estrategia. Con alguna paciente nos funcionó que iba a donde la maestra se encontraba, a su sitio como escritorio o así, ponía ese sticker y entonces tenía el acceso para salir. Y algunos compañeritos cuando se enteraron de que era eso, resultó que otros los compañeros tenían neuresis y que no tenía esta estrategia y la adoptó. Entonces fue mucho más sencillo también para la maestra no interrumpir lo que ya había llevado con los otros niños por hacerle caso al niño que tenía que ir a hacer pipí, ¿no? Entonces, esta estrategia es muy útil. ¿Y cómo la podemos implementar ahorita en casa? Pues de la misma manera. Así como estamos ahorita nosotros, que los niños están llevando sus clases en línea, pues la maestra puede entender que si hay un niño que se está levantando, por ejemplo, la mano 20 veces, no sabe si es para participar, no sabe si se quiere levantar al baño, demás. Entonces, ahí también nos puede servir que el pequeño muestre este sticker, muestre esta pancarta, que sea con un símbolo, que sea algo muy llamativo, muy sencillo y que la maestra tampoco interrumpa su clase y deje al niño ir. Entonces, esta estrategia, como ven, puede ser muy útil y muy aplicable aún en esta modalidad de la escuela en línea. Bien, otra cosa que es importante es que el niño siempre sienta empatía, que siempre se sienta acompañado y que también comprenda que hay solución. Yo entiendo que hoy se conectan con nosotros papás y mamás que seguramente han pasado por esto y o conocen a alguien que está pasando por esto y que podría ser muy útil decirles, en primer lugar, calma, hay solución, no están solos. Afortunadamente, Good Nights se ha preocupado en dar estas estrategias, en tener estos espacios, en tener ahora un canal de YouTube que les recomiendo muchísimo que lo busquen. Son unas cápsulas de un personaje llamado Cory, que estamos trabajando también con ellos para lanzar estas estrategias, estos tips y que también los niños puedan acceder a esto y se sientan como más acompañados, incluso a través de juego. También que visiten las redes y las páginas porque se lanzan artículos donde ustedes también van a poder consultar esto. Entonces, entendiendo que esto es un tema que incluso es mucho más frecuente de lo que creemos, que todavía lo manejamos como con mucho silencio, con mucha pena. Yo les decía en otras sesiones a los papás, no se sientan evaluados. Esto no es un tema tampoco de que estén haciendo algo bien o mal. La orientación que podemos dar va a ser muy útil, pero al final también hacemos como trajes a la medida, ¿no? Lo que va sirviendo a una familia, a lo mejor le sirve a otra, pero no necesariamente tiene que ser una regla. Entonces, respetando también la dinámica familiar, los patrones de crianza que se tienen, podemos brindar mucho más apoyo. Otra estrategia que es muy útil es que el niño conozca sobre su padecimiento. Yo he venido insistiendo mucho en el papel activo que tiene que tener ahora el pequeño como paciente. De esa manera también se va a ser responsable. También se va a reconocer cuando esté haciendo, por ejemplo, no sé, una conducta correcta. Recordemos que hay entrenamiento, ¿no? Dentro del tratamiento de la enuresis y eso, más allá de premiarlo, puede ser muy útil que también él se reconozca como capaz. Recordemos que pues sentirse mojado le puede hacer sentir pena y por lo tanto su confianza, su autoestima y su autoconcepto frente a los demás se puede ver también dañado. Entonces, a medida de que también reforcemos como escuela o como educadores y como papás esta parte de autoconfianza, de no estás solo, vamos a volver a intentarlo, el niño se va a hacer y se va a ver capaz, se va a sentir capaz de poder enfrentar esto. Algo que también es muy útil y es una estrategia que también recomendamos muchísimo, es llevar una muda de ropa cada que salimos. Vamos a imaginar que ahorita, bueno, tenemos obviamente la escuela en casa, tener acceso a una muda, es decir,
Si el niño ya se mojó y tiene que regresar a la pantalla para seguir tomando clase, pues no tiene ningún sentido que se quede mojado hasta terminar la clase. Así como hacemos una pausa, pues se hace la misma pausa para ir y cambiarse. Recordemos también que esto podemos aplicarlo cuando llegamos a salir y en caso de que se retorne la escuela como la conocíamos, pues de igual manera se va a poder hacer. Que el niño tenga acceso a llevar en una mochila y en eso, si es muy pequeño, hay que apoyarle en cómo hacerla y después ya podrá hacer una tarea que pueda desarrollar él solo. ¿Para qué? Para que sienta la confianza de que no es un castigo quedarse mojado todo el día, que no tiene sentido, que al contrario le hace daño. ¿Por qué? Pues porque es más frecuente que tengan infecciones en vías urinarias, infecciones en la piel, lesiones por quedarse mojados, además de la parte emocional. Entonces, la mochilita con la muda va a ser muy útil y recordemos que también Good Nights es un producto que justamente es ropa interior desechable que así como nos sirve para la noche, para dormir, también puede ser un auxiliar muy útil cuando tenemos una jornada ahí larga que sabemos que, bueno, va a ser difícil que a lo mejor el niño pueda controlar esta parte de avisar, ¿no? Recordemos también que en el tema de la enuresis, a veces hay una disminución de esta hormona que hace que se avise, es decir, que el niño sienta que va a hacer pipí. Entonces, al estar disminuida esta hormona, muy frecuentemente los niños no se dan cuenta cuando están haciendo pipí. Es más, se dan cuenta cuando ya se mojaron, cuando ya mojaron el lugar donde están sentados. Incluso hay momentos donde sienten tanta pena que no se quieren levantar del lugar. Entonces, esto puede ser también un foco para cuando estamos en la escuela o estamos en casa y el niño está tomando clases. De pronto hay un silencio, hay incomodidad, no se quiere parar para nada, ya aunque le ofrecemos, oye, mira, levántate, te voy a dar algo de comer, o ya es la hora en la que tomas algo, y entonces está paralizado. Cuando nos damos cuenta, hay un charco alrededor de él que le genera, pues, mucha vergüenza y mucho malestar. Entonces, este tema de la muda va a ser también muy útil. Bien, vamos a tratar también de trabajar con el tema de que el niño pueda ser capaz de comunicar cuando así lo desea, porque es su derecho, el tema de la enuresis con sus compañeros. Eso también va a facilitar que haya apoyo. De pronto, si el niño se siente solo, le va a costar mucho más trabajo enfrentarlo. Si se siente, no sé, a lo mejor en confianza con uno de sus mejores amigos y le comenta, si requiere apoyo como, oye, ¿me puedes pasar mi ropa? Está en la mochila, va a ser mucho más sencillo que él pueda afrontarlo. Así también evitaremos que exista más burla. Entonces, también hay que pedirle mucho apoyo aquí a las maestras. Yo sé que hemos encontrado mucha apertura en ellas porque también es un tema que conocen. ¿Para qué? Para evitar justamente que sea señalado, que sea etiquetado y que de pronto en la escuela pues se preste ahí para el tema de bullying. Esta estrategia también va a ser muy útil en casa con evitar comparar, por ejemplo, si hay hermanitos, esta estrategia es muy útil. De pronto nos pasa, ¿no? En la consulta. Es que su hermanito es más pequeño y él no lo hace. Pues sí, pero el otro hermanito no tiene enuresis. Entonces no tiene ningún sentido. Es como si tuviera asma. Sí, pero él puede correr y no se fatiga. Pues sí, pero el otro tiene asma y por eso le pasa eso. Entonces, evitar comparar. Incluso el desarrollo de estos pequeños suele ser normal y solamente esta conducta es la que los detiene. Es decir, no vamos a hablar de un retraso en el desarrollo y que por el uso de ciertas herramientas como es Good Nights vamos a hablar de un retroceso. Para nada. Son auxiliares que le van a permitir al niño justamente salir o llevar como de mejor manera durante su tratamiento el tema de la enuresis. Bien, vamos a ver cómo estamos de tiempo, a ver si todavía tenemos un poquito para abordar alguna otra estrategia antes de irnos a las preguntas. Perfecto. Bien, me están informando que tenemos todavía 4 minutos. Otro tema que me parece importante es identificar qué factores estresantes en la escuela pueden desencadenar también más eventos en nuestros pequeños. Quiero hacer aquí un poco de distinción. No es lo mismo que un niño de manera eventual haya tenido un accidente y se haya mojado después de tener un día de mucho estrés escolar que un niño que tiene enuresis. Entonces, ¿estas estrategias le pueden servir también al otro niño, al del primer caso? Sí, por supuesto. Identificar estos factores
ambientales, emocionales, que le pueden hacer que esté mucho más estresado, que esté sintiéndose presionado. Recordemos que esto funciona también incluso hasta con las cosquillas, ¿no? Hay niños que se hacen pipí porque pues sí, se rieron mucho, estaban muy divertidos y no alcanzaron a ir al baño. Entonces, estas estrategias pueden funcionar para estos casos y, por supuesto, para niños que ya están diagnosticados con enuresis. Otra estrategia que nos puede servir mucho es el tema de manejar con las autoridades de la escuela, no solo con la maestra, el tema de la enuresis. Como a veces nosotros redactamos algún informe que pueda ser útil en compañía del urólogo pediatra para que la escuela nos pueda apoyar. Muchas veces la maestra se ve limitada a lo mejor ahí con el tema de es que los niños hay un reglamento y no pueden estar acudiendo al baño tantas veces o tienen que esperar su turno porque es una regla de la escuela. Entonces, a medida de que establecemos esta comunicación con las autoridades, se facilita el que puedan salir. También es importante que la escuela tenga, o en este caso, bueno, la maestra tenga conocimiento del equipo que se forma para trabajar con nuestro pequeño, que tenga el teléfono y contacto de la psicóloga o el psicólogo que los esté abordando, porque la escuela al final del día pasa muchas horas con nuestros pequeños y los conocen muy bien, entonces nos pueden aportar muchísima información para el mejor tratamiento de la enuresis. Puede ser que nos aporten elementos sobre su estado emocional, sobre lo que le preocupa, sobre algún evento estresante que a lo mejor para nosotros no ha sido tema en la consulta o no ha llegado la fecha de consulta y no ha habido oportunidad de abordarlo. Entonces, son un buen termómetro de lo que puede estar sucediendo. Asimismo, también nos van a regresar información sobre el avance y los logros que se van teniendo. Entonces, recordar que entre mejor establecido esté este equipo de trabajo, vamos a tener mejores resultados definitivamente y que la enuresis tiene solución. En muchos momentos nos dicen, ¿se va a quitar sola? Pues sí, en algunos casos, pero son los menos y pasa mucho tiempo y a lo mejor lo que se deriva de ese tiempo de espera es muy angustiante para los niños. Entonces, como toda enfermedad, entre más oportuno sea el diagnóstico, más efectivo también va a ser el tratamiento. Bien, vamos a ir a nuestra sección de preguntas y regreso. Muy bien, ya estamos de regreso. Vamos a iniciar con las preguntas. Por aquí también hay saludos, saludos hasta Cancún, qué padre que nos estén acompañando. Bien, aquí hay una pregunta, dice, mi hijo ya tiene 11 años y sigue mojando la cama. Bien, la pregunta más bien te la dirijo yo, Areli, es, en primer lugar, si ya acudiste a un urólogo pediatra, sería mi primera recomendación para que establezca un adecuado diagnóstico y así poderte ofrecer también un tratamiento. A los 11 años, evidentemente, ya está muy cerca de la adolescencia y esto incrementa muchísimo el tema emocional porque obviamente ya tiene mucho más conciencia de su cuerpo, de lo que significa la pena, de lo que significa incluso la limitación social al no poder acudir, por ejemplo, a campamentos o a reuniones por el miedo a que tenga algún accidente. Entonces sí sería muy recomendable que no esperes más tiempo, te podemos ofrecer también orientación en ese sentido, si nos ayudas al ratito con tus datos, te podemos referir. Bien, por aquí tenemos otra pregunta, dice, ¿es recomendable utilizar los good nights en casa y no solo cuando salimos? Sí, por supuesto. Recordemos que es ropa interior desechable que está diseñada idealmente para la noche, pero también puede ser muy útil en el tema de la mañana por los chiquitos que están ahorita tomando clases y que puede ser que no tengan, repito, como es tan establecido el tener que levantarse y interrumpir la clase, entonces puede ser muy útil para que se sientan cómodos. Aquí hay otra pregunta, dice, ¿cómo educo o guío a un niño para que no se burle de un compañerito con enuresis? Me encanta esa pregunta, porque siempre nos dirigimos a que los que nos están acompañando tienen en casa a lo mejor a un pequeño con enuresis, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, mi hijo me ha dicho que tiene un compañerito que padece de enuresis? Bueno, pues en primer lugar, ser empáticos, es decir, explicarle qué es lo que tiene, que es una enfermedad, que seguramente ya está en tratamiento, y ser empático también le va a llevar al niño a entender
si le gustaría, por ejemplo, sentirse de tal o cual manera frente a esto. Es decir, si tú tuvieras esto, ¿cómo te gustaría que te trataran en el salón de clase? ¿Cómo te gustaría que te acompañaran? ¿A quién elegirías tú como para decírselo? ¿Con quién tienes confianza? Entonces, este ejercicio puede ser muy útil porque también entonces hace mucho más sensibles a los pequeños frente al problema. Y seguramente, si mi hijo, al que ya tuve ya la plática con él de esto, llega a clases o se entera que en su grupo hay alguien con esto, va a ser de los primeros en acercarse y ofrecer apoyo. Entonces, hablamos de valores y de algo que es sumamente importante, ¿no? Muchas gracias por esa pregunta. Por acá hay otra pregunta de Yuri, saludos. ¿Cómo pueden apoyar mis hijos a algunos de sus compañeros que pueda tener esta condición? Pues exactamente es lo que estábamos diciendo. Ser empáticos, explicar lo que está pasando y además los niños de pronto nos sorprenden mucho con sus respuestas. Por eso me gusta mucho este ejercicio. A ver, ¿tú qué harías? ¿Tú qué le dirías? Oye, si tú fueras la maestra, ¿qué harías diferente? ¿No? Incluso este juego de roles puede ser muy nutritivo. Muchas gracias por la participación. Hay otra pregunta. Dice, ¿es opción una baja temporal de la escuela? No, no es algo que recomendamos. No es que ahorita digamos, es que qué terrible es que alguien pierda un año o un tiempo escolar. No, pero definitivamente no es una condición incapacitante, digamos, para esto. Sí se hace un diagnóstico y un tratamiento. Si el niño es quien decide frecuentemente no querer ir a clases y está expresando que no quiere ir porque le duele el estómago, que no quiere ir porque tiene enuresis, pero se burlan, pero no estamos dándole alguna solución, seguramente el niño no va a querer regresar a clases, pero no es una opción la baja temporal. Definitivamente digamos, lo que repercute es peor, ¿no? Dice, la burla de los compañeros, aquí hay otra preguntita, la burla de los compañeros o bullying puede ser causa de enuresis. No. Recordemos que la enuresis es una enfermedad que tiene un diagnóstico, que tiene que estar acompañado de la visita con un médico. Lo que puede suceder es que la burla o el bullying puede incrementar en el niño el estrés y por lo tanto el número de accidentes, porque se va a sentir presionado, porque a lo mejor no va a querer ir al baño, porque modifica esto su conducta, sí. Otra pregunta dice, si mi hijo tiene enuresis, ¿puede ser que yo esté haciendo algo mal como mamá? No, definitivamente no. Ni es una cuestión de alguna falla durante algo que hicimos en el periodo gestacional o algo que hice porque a lo mejor estaba yo angustiada y por eso entonces el niño ahora lo hace. Definitivamente no. Es una de las recomendaciones que hemos venido dando en todos estos espacios. Mamá o papá, en primer lugar, no es algo que estén haciendo mal, no se sientan evaluados, ustedes mismos no se pongan en esa posición porque es una posición de mucha desventaja. Entonces, si se platica, se puede llegar incluso a detectar si en la familia hubo algún caso, papá o mamá, muy probablemente por porcentajes, papá quien lo puede llegar a tener, y que a veces este tema tampoco se habla, ¿no? El otro día nos comentaban, es que en una reunión familiar salió el tema de la suegra que le dijo, sí, pero tú por qué lo presionas si tú también lo tuviste, ¿no? Y el papá ni siquiera recordaba que lo había tenido. Entonces, es un tema que se tiene que hablar con naturalidad, bajando el nivel de tensión, que también eso nos ayuda mucho. También saludos por acá, Claudia, y dice, el exceso de estrés en la escuela afecta, como lo veníamos diciendo, el estrés nos afecta en muchos sentidos, no solo en la incidencia de los accidentes, sino también en otro tipo de padecimientos psicosomáticos. Flavio, por acá hay una pregunta, dice, la enuresis, ¿a qué edad aparece más y también le puede dar a adolescentes o adultos o sería problemas diferentes? Gracias, Flavio. Bien, recordemos que por definición enuresis es este escape, ¿no? de orina involuntario después de los 5 o 6 años de edad y por supuesto puede prevalecer en la adolescencia y en la edad adulta. No se trata de un problema diferente a menos de que después de ser estudiado no se descarte que sea enuresis. Pero para esto es muy necesario acudir a un urólogo para que pueda hacer un buen diagnóstico. Acá hay otra pregunta, dice, en un escenario en que se regrese a clases presenciales,
¿Qué tanto podría funcionar que el pequeño con enuresis tenga una palabra clave con la maestra para avisarle cuando quiere ir al baño? Muchísimo. La palabra clave o el sticker que yo les mencionaba es la estrategia ideal para que el niño pueda tener acceso al baño. Dice, finalmente vámonos con estas últimas preguntas. Dice, un acompañamiento integral y trabajo conjunto entre familia, escuela, psicólogo y urólogo pediatra son fundamentales. Más bien era un comentario. Gracias, Claudia, así es. Y dice, última pregunta, ¿la enuresis puede ser genética y presentarse en hermanos? Sí hay un factor genético, como les decía yo, es importante que el urólogo también haga una buena exploración en la historia clínica para detectar si mamá o papá tuvieron este tema y hay un porcentaje que sí indica que puede ser un tema genético. Presentarse en hermanos puede ser probable, pero es muy poco probable que suceda. Sin embargo, sí hemos tenido casos donde dos hermanos han tenido también enuresis y por lo tanto, bueno, pues ya la cuestión ahí familiar se incrementa muchísimo al doble todo, ¿no? Por angustia, porque creemos que algo hicimos mal, pero como todo, se tiene que estudiar y tomarse en serio. Bien, creo que hasta aquí llegamos a las preguntas y también por el tiempo. No sé si hay algún otro comentario y si no, bueno, les recuerdo que visiten las redes sociales, que nos sigan en Good Night México, que visiten el canal de YouTube de Cori. Van a encontrar muchísimas estrategias ahí. Cori además es un personaje muy amigable que nos va a ayudar muchísimo a adultos y a pequeños a entender lo que está pasando con el tema del enuresis y además nos va a acercar muchísimas estrategias. Entonces, les agradecemos mucho el tiempo, el que se conecten y el compartir estas preguntas y comentarios y nos vemos entonces, si ya me dan chance de despedirme, entonces nos veremos hasta la próxima.